¿Estamos listos? Que el Señor les bendiga. Vamos a compartir la palabra de Dios en este día, esta semana, ¿cierto? Semana Santa. Vamos a buscar la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 2. Le vamos a dar lectura del versículo 22 en adelante y dice así. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios le levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. El 33. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. El 34. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amén. Amén. Qué bonita lectura, qué bonito lo que dice Pedro aquí. Y hoy nosotros podemos decir, ha resucitado. Amén. Nuestro Dios ha resucitado. Nuestro Dios, un Dios vivo, un Dios que no está muerto, sino un Dios que se levantó de la tumba y que Él hoy está vivo en los cielos, y como la palabra del Señor nos dice, que Él está sentado a la diestra de su Dios Padre. Entonces hoy queremos hacer una pequeña reflexión, entrando, ¿cierto?, a ver el gran sacrificio que Dios hizo por nosotros, en su inmenso amor. Amén. Por la humanidad, como Dios, ¿cierto?, sufrió, dice la palabra del Señor, el oprobio, como Él dio por sí mismo, porque Él dice, yo por mí mismo pongo mi vida. No la pongo porque alguien me la pide, yo por mí mismo pongo mi vida. Y sabe, la palabra del Señor nos dice que a través del pecado vino la muerte para el hombre. Pero Jesús no tenía pecado en él. En él no había pecado. Y él venció a la muerte a través, ¿cierto? Él dio su vida por la humanidad y falleció allí en aquella cruz donde era maldito el que moría de esa manera. Y aquí podemos observar y ver en lo que nosotros leíamos al apóstol Pedro. ¿Qué pasa cuando toman a Jesús? ¿Qué pasa cuando muere Jesús en el Calvario de la cruz? Dice que no estaban sus discípulos con él. ¿Por qué? Porque sus discípulos, cuando tomaron a Jesús, sus discípulos tuvieron miedo, sus discípulos tuvieron temor, sus discípulos se escondieron, porque ellos pensaban que si los veían, iban a tener el mismo camino de Jesús, iban a ser llevados, iban a ser tomados, iban a ser matados. Por eso ellos tenían miedo, tenían temor y se escondieron. Y solamente Juan estuvo allí observando en el Calvario, estuvo allí cuando Jesús murió. Entonces yo observaba ese momento de Pedro con este momento. Ahora Jesús le dice, vayan y en Galilea yo voy a estar con ustedes. Y allí vemos la ascensión de Jesús, pero vemos también cómo los apóstoles estaban reunidos y los apóstoles recibieron la presencia del Espíritu Santo en su vida. Y ahora vemos a un Pedro diferente,
Antes veíamos a un Pedro con miedo, a un Pedro con temor, a un Pedro que estaba escondido y no quería salir de allí porque lo podían tomar y matar. Pero ahora, con la llegada y la promesa del Espíritu Santo en su vida, ahora vemos a un Pedro diferente. Vemos a un Pedro que ahora está en Jerusalén. Vemos a un Pedro que encara a los israelitas porque le dice: a ese Jesús ustedes crucificaron. Ahora vemos a un Pedro revestido de poder, a un Pedro revestido de autoridad, a un Pedro que no tiene miedo de si lo matan, si lo toman, si hacen lo que quieren con él. Ahora vemos a un Pedro que no tiene miedo y a un Pedro que le dice allí a los israelitas que ustedes lo mataron. Este es el primer mensaje que Pedro hace y es un mensaje donde él no tiene miedo, es un mensaje donde él no tiene temor. ¿Por qué? Porque cuando Dios cambia, cuando el Espíritu Santo transforma la vida de las personas, entonces hay un cambio, hay una diferencia. Ahora vemos a un Pedro entregando la palabra del Señor con valentía, sin miedo, a un Pedro que dice: bueno, si tengo que morir crucificado igual que mi maestro, moriré crucificado. Lo que antes era maldito era una maldición, pero ahora los discípulos era una honra morir igual que su maestro. Pero dice que Pedro le dice que no, que lo coloquen y lo crucifiquen al revés. Entonces ahora podemos ver que ese poder transformador dentro de nuestra vida trae un cambio, trae una valentía cuando el Espíritu Santo está con ellos. Y aquí en su primer discurso, esta es la primera predicación de Pedro, esta es la primera vez que Pedro sale, que no tiene miedo, que se para en Jerusalén y que habla la palabra del Señor. Y allí dice que se convirtieron 3,000 almas. Gloria a Dios. 3,000 almas. Entonces, la resurrección de Jesucristo demuestra la resurrección de nuestro Dios demuestra su divinidad, demuestra su victoria de Él sobre la cruz. El hecho de que Jesús haya resucitado, el hecho de que Jesús se haya levantado de entre los muertos, demuestra que Él era el único, prueba que Él era el único en la historia del mundo, porque Él era el Hijo de Dios. Amén. Nadie se había levantado, nadie había vuelto a resucitar como Jesús. Sí, habíamos visto cómo Jesús había resucitado. Habíamos visto cómo Jesús había resucitado a Lázaro, pero ahora Jesús resucita por primera vez y Él es el mismo. Amén. Entonces, si Cristo dice el libro de Corintios 15:14, dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Porque nosotros predicamos a un Dios vivo, a un Dios que se levantó de los muertos, a un Dios que resucitó. Entonces, si Cristo no hubiera resucitado, nuestra llegada aquí sería en vano. Pero nuestro Dios es un Dios, dice, que resucitó, es un Dios vivo. Amén. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos y es primicia de los que durmieron. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. La muerte entró allí en Adán. ¿Sabe? Dice la palabra del Señor que cuando Jesucristo estaba crucificado, dice que cuando Él murió, hubieron tinieblas en la tierra, porque la luz del mundo se había apagado. Gloria El libro a Dios. de Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y todas las cosas por Él fueron hechas. Y dice que los hombres amaron más las tinieblas
que la luz. Amén. Él era la luz de este mundo, pero esa luz fue rechazada. Y ahora cuando muere Jesús, hay tiniebla. Y si nosotros vamos al Edén, cuando estaba Adán y Eva, vivían allí en Edén en una luz inagotable. Ellos no conocían la oscuridad. Ellos no conocían las tinieblas. Ellos todo el día vivían en la luz. ¿Y por qué tuvieron miedo? Porque cuando ellos pecaron, entonces ese día fue un día distinto. Cuando Adán pecó, vino la oscuridad. Y ellos no conocían ese día oscuro, esa noche oscura. Ellos toda su vida habían vivido en la luz, porque Jesucristo es luz. Y es verdad, ellos vivían en su vida en una luz completa siempre, pero ahora cuando pecaron se extrañaron cuando empezó a oscurecer, y cuando llegó esa luz ellos tuvieron miedo, temor, y por eso se escondieron, porque las tinieblas llegaron y ellos no la conocían. Entonces Dios nos saca a nosotros porque Él es la luz, y dice que ese día vinieron tinieblas, oscuridad, y hubo un terremoto porque estaba muriendo el Hijo de Dios. Y quizás las huestes malignas celebraban ese día, quizás las huestes malignas decían: aquí vencimos, aquí ganamos, pero nuestro Dios sin pecado, Él venció a la muerte. Amén. Entonces, a través de la resurrección, ella nos da a nosotros una vida eterna para todos los que creen en Él. Entonces hoy nosotros podemos decir con libertad, porque somos testigos del amor de Dios, de la transformación que hace nuestro Señor, y podemos decir también, como dice su palabra, que nuestro Dios resucitó, que nuestro Dios hoy está vivo. Amén. Que al Dios al que adoramos podemos decir: resucitó, Amén. resucitó, Gloria a Dios. y que esa sangre preciosa, esa sangre valiosa nos lavó, nos limpió de todos nuestros pecados. Amén. Que cuán grande fue el amor de Dios, que murió allí en la cruz del Calvario por todo, murió por ti, y está esperando también que tú puedas venir a Él, que ese Dios que resucitó pueda resucitar también en tu vida. Amén. Pueda resucitar también en tu corazón. Él sabía a lo que venía y Él tenía claro, por eso Él dice: yo sé para lo que he venido, yo sé para lo que he nacido. Toda la vida de Jesús estaba programada, estaba hecha allí en la eternidad, pero Él vino a cumplir en Él, en su vida, toda la palabra, toda la escritura. Y Él no era pecador, no había pecado en Él. Por eso la muerte no lo pudo sujetar, por eso la muerte no lo pudo tener, porque el pecado traía consigo a la muerte. Entonces Él nos da victoria. Amén. A su iglesia, a sus hijos, y hoy podemos decir que nuestro Dios ha resucitado, que nuestro Dios está vivo, que nuestro Dios está intercediendo por nosotros. Él es ese intermediario entre el Padre y nosotros, es Jesucristo. Él es el que nos lleva al Padre. Él intercede por nosotros en nuestras oraciones, en nuestros clamores. Él intercede por su iglesia. Así es que Dios bendiga sus vidas. Y quiero cantar una alabanza. Hasta aquí sería el mensaje. Vamos a entonar una alabanza. Le voy a pedir a mi hijo que me acompañe. Estoy un poquito de la garganta afectada, tengo un poquito la garganta apretada, y quiero entonar una alabanza que tiene que ver con lo que hoy es día, ¿cierto? La resurrección de nuestro Señor. Habíamos practicado dos con mi hijo y decidimos más o menos una, así que la vamos a cantar. No, una inmolado en los calvarios, que la cosa es mejor. Amén. 1, 2, 3. Inmolado en el Calvario,
mostró su amor por mí. Todo peso del pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Y en un momento importante y en un instante muy decisivo, fue por Él o por mi amado Padre, quería mi salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Despreciado y desechado, es varón de dolor. Él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión. Más angustiado y afligido hasta la muerte, no abrió su boca. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Agradecemos al Señor porque Él fue, tenía que seguir tocando. Agradecemos al Señor porque Él fue el que llevó esa sangre allí, su propia sangre, dice la palabra del Señor, que Él entró allí a los cielos con su propia sangre, y esa sangre es la que nos lava y nos redime de todo pecado. Que el Señor les bendiga. Amén. Amén. Vamos a hacer una oración en el nombre del Señor. Que Dios bendiga su vida y quienes también van a recibir más tarde la palabra del Señor. Que Dios pueda tocar sus corazones, que usted pueda también recibir a Dios en su vida, que usted pueda aceptarle a Él como su Señor, como su Salvador, y el único que nos cambia, que nos transforma, y esa sangre
que habla más fuerte, dice la palabra del Señor, que la sangre de Abel, que allí estaba y clamaba de la tierra, desde la tierra. Pero esta sangre es sangre que lava, que limpia, poderosa, que transforma, que cambia. Entonces, que Dios pueda también obrar en su vida si hay enfermedad, necesidad. Si usted no ha aceptado al Señor, le invitamos también a recibir a Cristo. Hoy podemos decir que nuestras vidas son distintas, son diferentes a cuando tenemos a Dios en nuestros corazones. Que Dios le bendiga. Vamos a orar. Dios eterno y buen Padre celestial, ante tu santa y divina presencia en esta hora nos presentamos, Señor, agradecido Dios de todo lo que tú haces, de todo lo que tú estás haciendo. Gracias, Señor, porque has respondido nuestras oraciones, oh Dios amado, y ahora clamamos a ti, Señor, por quienes están conectados, por quienes más tarde van a oír, escuchar tu palabra, Señor, oh Dios eterno, y que tu Espíritu Santo sea obrando en su vida, sea obrando en sus corazones, Señor, porque tu Espíritu Santo es el que transforma, el que cambia, el que da vida, el que sana, el que obra, el que se glorifica, Señor. Eres tú, oh Dios amado, es tu palabra, Señor, la que cambia, Dios mío. No somos nosotros, somos el instrumento, Señor, para traer tu palabra, oh Dios amado. Bendice a quienes han escuchado tu palabra, responde a sus oraciones, responde a sus clamores, Señor. Obra en su vida si hay necesidad, si necesitan ser sanados, Señor. Usted obra en sus enfermedades, Señor. Traiga sanidad para su vida, Dios mío. Refresque, Señor, aquellos corazones que a veces están secos, Señor. Tu palabra pueda refrescarles, Señor. Levanta, Dios mío, al que está caído, Señor amado, y que tu bendición sea sobre cada uno de ellos, Dios mío. Trae respuesta, Señor, a las oraciones de tus hijos. Trae consuelo, Señor, a los corazones que están tristes, Dios amado, porque tu palabra nos dice, Señor, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Amén. Señor, bendice a tus hijos en esta hora, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Saludos a la hermana Saray Carvajal en Venezuela. Dios le bendiga grandemente. Amén. Paz del Señor. Amén.